Definitivamente lo más importante de venir aquí en La Haya es demostrar y poder dar una voz en La Haya de la voz del Caribe, de la gente, los jóvenes, sea de Aruba, Curazao, Bonaire, para demostrar qué es lo que quiere la gente de Aruba, qué es lo que quiere la gente de Curazao, qué es lo que quiere la gente de Bonaire. Y nosotros estamos haciendo eso en desarrollos inmobiliarios, sean hoteles, sean residencias, para poder construir cosas que son y pertenecen en Aruba, pertenecen en Curazao, al estilo de Curazao y a la identidad de Curazao, Aruba y Bonaire. Lo sumamente importante de aquí es poder demostrarle no solamente lo que nosotros podemos hacer a nivel de desarrollos inmobiliarios, a nivel de resorts, con diseño, arquitectura, etcétera, pero para poder demostrarles realmente lo que quiere la gente del Caribe y lo que quieren ver más. Ellos se orgullecen realmente en su identidad, su cultura, su arquitectura que tiene Curazao, que tiene Bonaire, y la gente quiere ver más de eso. Uno obviamente no puede esperar que uno no vaya a desarrollar nada. Uno tiene que desarrollar cosas, tiene que construir, pero vamos a hacerlo de una manera que realmente involucra a la comunidad, involucra la identidad de estas islas y entiende realmente la población en donde se están construyendo este tipo de sitios. ¿Qué precisamente quieren construir? Cuando hablan de real estate, ¿a qué se dirigen directamente? Sí, ahorita nosotros nos estamos enfocando en real estate development para residencial, entonces sean complejos residenciales, sean casas residenciales en terrenos, country club type situation. También obviamente como somos grupo de arquitectura y de diseño, también tenemos el servicio de diseñar para proyectos fuera de lo que construyéramos nosotros, para hoteles, para residencias, para lo que sea, ¿no? Como somos una compañía de arquitectura. Entonces, hacemos realmente varias cosas dentro del mundo inmobiliario. ¿Y tienen su propio fondo para hacerlo? Sí, nosotros estamos en conversaciones con muchas institutional investors, muchos inversionistas, más que todo en Estados Unidos. Nuestro network tiene bastante coverage por todo el mundo también, entonces hay muchas personas en Europa, en el Medio Oriente que están interesados. Nosotros le hablamos del potencial financiero que tienen estas islas y les encanta, y después cuando le decimos el impacto social que queremos hacer para construir cosas bonitas, construir cosas buenas y duraderas, ahí se interesan aún más. Entonces, en términos de fondos, sí estamos backed by foreign investors, básicamente. ¿Tienen interés en comprar tierras y desarrollar o también esperar que el gobierno le dé un espacio? Tenemos interés para comprar, sí, queremos trabajar en el sector privado y en el sector público, entonces sea con el sector privado que tengan terrenos que quieran vender o que quieran desarrollar junto con nosotros, que quieren que le diseñemos también, eso es una opción. Y de fuera de eso, también con el gobierno a nivel de terrenos públicos, sea bajo de concesión, etcétera, también es una opción que se está considerando también. ¿Tienen áreas específicas que quieren enfocarse? No necesariamente, yo creo que obviamente las zonas buenas serían las que miran al mar, ¿no? Las que tienen vista a la playa, las que tienen vista al mar, pero fuera de eso obviamente también hay la opción de otros terrenos en las islas, sean terrenos naturales, sean terrenos que miran hacia adentro, porque de ahí si uno es inteligente uno puede sacar cualquier cosa buena y cualquier cosa bonita, no solamente porque no tenga playa no significa que no pueda ser un complejo multimillonario, por decirlo así, ¿no? Entendí que ya están en Curazao. ¿Cómo lo aceptaron? En Curazao realmente hemos tenido una respuesta bastante positiva. Nosotros, por ejemplo, en nuestra página de Instagram, Roberti Ventures, tenemos aproximadamente 2.000 seguidores, pero la cantidad de gente mensualmente que está interactuando con esta cuenta son entre 50 a 60.000 personas promedio al mes. La gente en nuestros posts tienen 400, 500, 600 likes y ha sido muy positivo. ¿Por qué? Porque como le comenté ahorita más temprano, estamos haciendo lo que quiere la gente quiere ver este tipo de cosas, la gente comenta en los comentarios, qué bello, o que hasta comenta en los comentarios, no, me parece que fuera mejor tener este tipo de árbol o este tipo de pintura, quieren ser parte de esa conversación de qué es lo que se está decidiendo para las islas a nivel de qué es lo que se está construyendo. Entonces la respuesta ha sido muy positiva en Curazao y también un poquito en las otras islas del Caribe.